y vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, conforme a lo dispuesto por el transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, artículos 30, numeral 1, inciso A, 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 79, 494, numeral 3, 503 y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nos reunimos de manera virtual para llevar a cabo la 11ª sesión extraordinaria del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, siendo las 11:20 del día 16 de mayo del año 2025. Se encuentran presentes en la reunión las y los ciudadanos integrantes del Consejo Distrital, el de la voz José Antonio Hernández Martínez, en mi carácter de presidente del Consejo. También presente la licenciada Roblerud Alejandro Torres, secretaria del mismo, quien comparece con voz pero sin voto. Están presentes las y los consejeros electorales propietarios, licenciada María del Carmen Hernández Castillo, maestra Airán Vianey Martínez Hernández, maestra Sofía Iyali Telles Villalobos, licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando y licenciado Jorge Luis García Rodríguez, quienes concurren con voz y voto. Les informo que el doctor Juan Mario Solís Delgadillo no asiste a esta sesión, habiendo notificado a esta presidencia que debía atender compromisos adquiridos previamente. Asimismo, están presentes con voz pero sin voto, en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, en los términos de los artículos 65, párrafo 1 y 76, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, licenciada Rocío Regino Nonato, la vocal de Registro Federal de Electores, licenciada Ana Luisa Herrera Rivera, y el encargado del despacho de la vocalía de Organización Electoral, licenciado Héctor Roberto Guzmán Sánchez. Solicito a la secretaria del Consejo verifique el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Muchas gracias. Buenos días. Para efectos de esta sesión extraordinaria y debido a que se trata de una sesión en modalidad virtual, procederé a pasar lista de manera nominal a las y los integrantes de este Consejo Distrital. Por las y los consejeros electorales, licenciada María del Carmen Hernández Castillo. Presente. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. Presente. Maestra Sofía Iyali Telles Villalobos. Presente. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. Presente. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. Presente. Gracias. Por las y los vocales de la Junta Distrital Ejecutiva, licenciada Rocío Regino Nonato, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Presente. Licenciada Ana Luisa Herrera Rivera, vocal del Registro Federal de Electores. Presente. Licenciado Héctor Roberto Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la vocalía de Organización Electoral. Presente. Asimismo, nos encontramos presentes el presidente del Consejo, maestro José Antonio Hernández Martínez, y su servidora, licenciada Roblerud Alejandro Torres, en mi calidad de secretaria del Consejo. Le comunico que para efectos de esta sesión extraordinaria hay una existencia inicial del presidente del Consejo, 5 consejeros y consejeras electorales, por lo que en términos del artículo 14, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretaria. En virtud de lo señalado por la secretaria del Consejo y habiéndose declarado el quórum, se declara legalmente instalada la sesión y solicito a la secretaria dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo. El proyecto del orden del día circulado y que se pone en su consideración es el siguiente. Número 1, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 2 de mayo de 2025. 2, informe que rinde la vocalía de Organización Electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de orden del día, por si desean hacer algún comentario. No siendo el caso, solicito a la secretaria consulta si se aprueba el proyecto de orden del día para esta sesión extraordinaria. Con mucho gusto, señor presidente, señoras y señores consejeros electorales, en términos del artículo 16, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones, en votación nominal se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado y se le ha dado lectura. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidencia del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales, licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Yali Telles Villalobos. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Muchas gracias. Es aprobado por unanimidad el orden del día, señor presidente. Le agradezco, señora secretaria. Le solicito dar cuenta del primer punto del orden del día. Señor presidente, antes de continuar con el orden del día, solicito su anuencia para consultar a las y los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados con anticipación. Adelante con la consulta que refiere, señora secretaria. Gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros electorales. En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, en votación nominal se consulta a ustedes si se autoriza la dispensa de los documentos que fueron circulados con antelación, los cuales corresponden a los puntos del 1 al 3 del orden del día que fue circulado y ha sido aprobado. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidencia del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales, licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Yali Telles Villalobos. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Gracias. Es aprobada la dispensa por unanimidad, por lo que se entraría de lleno al análisis de los documentos. Muchas gracias. Se instruye a la secretaria del Consejo para que dé cuenta a este órgano del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 2 de mayo de 2025. Toda vez que el documento fue circulado y se ha dispensado la lectura, se entraría de lleno al análisis del mismo. Muchas gracias. Pongo a consideración del Consejo el proyecto de acta referido, por si desearan hacer uso de la palabra. No hay solicitudes de participación, por lo que le pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 2 de mayo de 2025, listado en el punto 1 del orden del día en los términos que fue circulado. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales, licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Airán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Yali Telles Villalobos. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, sírvase a sentarlo en esos términos en el acta de la sesión y dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe que refiere la secretaria del Consejo, por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. No hay intervenciones, por lo que solicito a la secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.
El tercer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración el proyecto de acuerdo referido por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral, listado en el punto 3 del orden del día y los términos que fuera circulado. Sírvase manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales, licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. Maestra Sofía Yali Telles Villalobos. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase por favor a sentarlo en esos términos en el acta de la sesión y continúe con el desahogo de la misma. Señor presidente, le informo que han sido agotados los asuntos agendados en el orden del día aprobado. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales y vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05. Les agradezco mucho su asistencia y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:32 del día 16 de mayo del año 2025, damos por concluida la 11ª sesión extraordinaria de este Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos un excelente día. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias.